Okay, ahora sí, lovely evening to everyone. Nice to meet you. My name is Mia Manchola. I am an English instructor. Trabajo pues también en el sector privado y público y mi énfasis es preparar a las personas para presentar exámenes internacionales. Entonces, bueno, Alejandra, Marcela, ya están conmigo inscritas para iniciar el proceso con el examen TEX. Anthony, Francisco y Verónica pertenecen a la misma escuela. ¿Me confirman? Escuela Superior de Guerra, sí. Sí, señora. Perfecto. ¿Ustedes van a presentar el texto o van a presentar otro examen? Mira, sigue. No, es otro examen que nos hacen en la escuela de idiomas de la Escuela Superior de Guerra. Ok, perfecto. Porque en algún momento digamos que también les daban las opciones de presentar el texto, ¿no? Directamente en la escuela, que fue el ejercicio que hice con un grupo que también pertenecía a la escuela hace unos meses. ¿Cómo les fue, profesora? Bien, ellos sacaron, unos tenían el nivel, pues la meta de llegar a B1, otros a B2. No sé, ¿ustedes les exigen en maestría B2 o C1? Eso es de acuerdo a el año en que cursamos la maestría. Yo estoy por detrás del 2022. Entiendo que me exigen A2. ¿A2? Viejito. ¿Cierto, Fácil, Verónica? easy. Dime. Sí, sí, hay unos que de hasta diciembre del 2022 les exigen, nos exigen A2, pero a partir de enero del 2023 es B1. Yo lo que Oh, tengo la inquietud, Verónica, y perdóname, profesora, claro es, que sí. recuerda que nosotros somos como reencauchados, ¿no? Entonces no sé si nos van a tener en cuenta que cursamos la maestría antes del 22 o nos van a exigir como si nos hubieran reencauchado ahora y como si fuéramos nuevos. Pues la idea precisamente es que para evitar ese tipo de inconvenientes nosotros podamos certificarnos en B1. Yo trabajo en la Fuerza Aérea y a mí pues me piden certificación B2, entonces pues yo sí quisiera de pronto la certificación en pues mínimo B1, pero sería lo mejor el B2. El B2 de una vez. El examen que ustedes presentan con la escuela también me imagino que es un nivel considerado con el marco común europeo como una certificación internacional. ¿Es válida? Señora. Ok, ok. Y maneja las cuatro habilidades, les hacen la prueba de speaking, Sí, manejan sí, la prueba de señora. writing o es solamente selección múltiple. No, Nos dijeron. sí, sí. Ok, bueno, y el modelo como tal, pensé que de pronto iban a utilizar de nuevo los servicios del TEX, creo que de pronto fue porque no tuvieron muy buena experiencia con ellos, que decidieron evaluarlos directamente el departamento de idiomas. Profe, permítame un segundo y yo ya le digo cuál es el examen que ellos nos dicen. A mí me lo dijeron, pero es uno internacional. Ya le confirmo cuál Yo es. creo, bueno, Yo, pregunta si es ILTO, es TEX de la organización ILTO, con la cual ustedes tienen convenio. Sí, es ese, el ILTO. Ah, ok, entonces sí, estamos hablando de la misma situación. Lo que pasa es que el TEX es administrado por la organización que se llama ILTO, pero al igual, por ejemplo, de los chicos del área andina y de otras universidades o de otras entidades, eh, digamos que hacen ese examen de manera, o lo exigen de manera presencial para algunas, que la sede como tal o la escuela funciona pues como ente administrador, pero quien certifica debe ser una organización internacional para que sea considerada un examen internacional. Ok, entonces sí estamos hablando del mismo, porque yo dije, bueno, si hay otro examen que les están haciendo, necesitamos tener acceso a la estructura, pero si es el text, es el que yo manejo como tal.
o el que tengo la estructura adicional pues al Actis. Bueno, entonces, siendo así, ¿es primera vez que van a presentar el examen o era el mismo que habían presentado anteriormente, Verónica, que tú me dijiste que en algún momento habías presentado o no está relacionado con el TEX? No, aquí en la Fuerza Aérea, pues ese es el que a nosotros ahorita nos exigen en la escuela, Ok, pero pues perfecto. en la Fuerza Aérea a nosotros nos exigen el PET, creo. Bueno, hay ciertas variaciones. Entonces, ya dependiendo del que tú quieras presentar, eh, podemos definir eso antes de realizar como tal todo el proceso de capacitación, porque las temáticas son muy similares, pero la forma de evaluar cada tema, cada habilidad, perdón, cada examen tiene una manera específica de hacerlo, un tipo de preguntas, que eso es lo que quiero que se relacionen y tengan conocimiento de en qué consiste la evaluación del examen TEX. ¿De acuerdo? Sí, señora. Perfecto, entonces ya voy a compartir pantalla, les voy a explicar en qué consiste el examen. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto me pueden interrumpir o al final, sí, para irlo haciendo a la par con la explicación. Alejandra y Marcela, ¿me confirman ustedes necesitan B1 para la universidad? Yo necesito A2 que es ¿Tú eres casi de un la San B1 Mateo? por 5 puntos. Sí, de la San Mateo, sí. Ah, perfecto. Pero de la San Mateo la opción está es presencial. Sí, es Ok, presencial, sí, señora. perfecto. Y Marcela, ¿quién me habló ahorita? ¿Alejandra o Marcela? No, no, Marcela. Marcela. Y Alejandra, si eres de la área andina, a ti te exigen B1. No, yo soy de la Fundación San Mateo. Ah, ok, también. Me puedo graduar también con A+2. Ok, perfecto. Bueno, el proceso, me confirman por favor si ya ven mi pantalla. Sí, ya está viendo mi pantalla. Sí, señora. Perfecto. Entonces, para el proceso de la presentación de la prueba TEX hay dos formas. En el caso de ustedes, San Mateo y Escuela de Guerra, les permiten solamente el presencial. La prueba consiste en las mismas cuatro habilidades. La diferencia entre el remoto y el presencial es que el remoto lo puede uno realizar desde casa si el ente que te va a evaluar lo permite o la universidad lo permite y como tal esa inscripción se hace directamente en la página ILTA. Cuando se hace por medio de directamente con la escuela o con la universidad, ellos te van a hacer el formulario, ellos te van a dar paso al paso directamente pues con el instituto o el departamento de idiomas para hacer el proceso y ejecutan pues el pago y hacen todo el paso a paso y ellos definen como tal las fechas de presentación. Las, las cuatro habilidades se dividen en dos grupos generales. Primero, el speaking. Cuando se hace un site en el sitio, la parte del speaking te la va a hacer directamente un supervisor desde una conferencia Meet o Zoom y tú solamente vas a escuchar a la persona que te va a entrevistar. En promedio estamos hablando para nivel A2 más, en promedio unas 7 preguntas y respuestas correctas. Para un B1 estamos hablando de unas 15, 20 más o menos. B2 es dependiendo de la complejidad, pero oscila más o menos entre unas
1 y 20 preguntas. A partir de las 20, las 30 preguntas, ya estamos hablando de un nivel alto. Entonces, por eso es importante primero definir pues cuál es el examen que ustedes, el nivel que necesitan, precisamente para mirar en detalle las diferentes preguntas, porque a medida que avanza el nivel de complejidad, pues obviamente que la respuesta va a ser un poco más estructurada. Sin embargo, lo importante es tener práctica en la escucha, porque la persona que nos entrevista normalmente hasta el momento ha sido la misma, es Andrea. Eh, Tiene un acento marcado, muy inglés, entonces es importante irnos relacionando con el acento de ella, porque pues todos los acentos son muy diferentes y lo importante es poder tener la habilidad de contestar y de preguntar una segunda vez en caso de que no entendamos la primera vez. Ya les explico. Bueno, esta es como tal las diferentes certificaciones o niveles en las que uno puede clasificar en el examen. Para una o dos más, el resultado en general, promedio de las 4 habilidades debe estar por encima de 38 puntos. Para un B1 debe estar mayor de 50 puntos. Para B2, mayor de 72. Ok, entonces por eso es importante primero tener claro cuál es el nivel que queremos obtener. Y yo siempre les digo durante la capacitación, vamos a ir más allá. Necesito una o dos más, voy a proyectarme que voy a sacar un B1 más. O sea, siempre es lo máximo que pueda alcanzar. Que si alcanzo un poquito menos, bueno, pero lo importante siempre es proyectarnos más alto del nivel que nos están exigiendo para asegurar el resultado de la prueba. Esas son las 4 habilidades que les decía. Entonces, la parte del speaking va a ser directamente con una persona por medio de una sesión en línea. San Mateo me confirman, lo está haciendo directamente ya un supervisor en la universidad, creo, presencial, de manera presencial. Como así un supervisor. Ajá, Es que creo que nos explicaron que la primera prueba, obviamente que es el speaking, lo hacen sí. vía Zoom y dependiendo cómo te vayas, Hilton te da continuidad para que presente las demás pruebas. Eso Ok, fue lo que me ustedes lo manejan explicaron. un poco diferente, sin embargo, por favor, les recomiendo que verifiquen con la universidad porque inicialmente San Mateo solamente tenía de manera virtual. Luego la pasaron solamente, perdón, siempre ha sido solamente opción presencial. Entonces, para verificar, porque creo que solamente la parte del speaking, sí o sí la hacen con un supervisor presencial, ¿ok? Igual el sistema es el mismo, las preguntas son las mismas. Inicialmente, cuando estaba la opción de realizarlo presencial, pues era mucho más fácil porque el lenguaje corporal básicamente es el 85% del mensaje. Entonces, acá donde debemos entrenarnos muy bien es en el listening. ¿Por qué? Porque independientemente vamos a estar por medio de un computador. Entonces, el poder entender, ¿cierto? La pregunta, poder responder afirmativamente con una estructura gramatical que no sea compleja, pero que sí responda a la pregunta y con la información que queremos expresar. Esa es la primera sesión. El segundo bloque ya es directamente en computador. Ellos le activan la prueba y a partir de que le activan la prueba, entonces tenemos 30 preguntas de reading, 50 preguntas de gramática y 30 preguntas de listening. Todas son selección múltiple. Entonces, lo que debo analizar es gramaticalmente cuál es la estructura lógica para determinar cuál es la respuesta correcta, que ya les voy a enseñar un poco de la mecánica y estrategia que yo utilizo. Ese es el certificado que van a emitir, donde está como tal el nivel, ¿cierto? Que certificaron. Aquí especifican las 4 habilidades. Cada habilidad tiene un score o puntuación. La sumatoria de estas habilidades
divididas por 4 es lo que les debe dar ese promedio que les expliqué ahora para saber en qué nivel van a quedar. ¿Hay alguna duda? No, de momento ninguna. Ok, el speaking, como les decía, a medida que ustedes van respondiendo, van avanzando. Si llegan a un momento donde no responden una pregunta y la siguiente tampoco, automáticamente la persona o el evaluador les dicen damos por terminado el examen. ¿De qué se trata el examen como tal? Tiene dos componentes que son comprehension and production. Comprehension es que, de acuerdo a lo que les pregunten, si es un lugar, una anécdota en pasado, una rutina, que respondan de acuerdo a la lógica gramatical, un color, un nombre, ¿cierto? Y production es pronunciación y la estructura gramatical. Entonces, hay estructuras gramaticales que yo puedo seguir de una forma sencilla, que me puedo basar en lo que me preguntan sin necesidad de utilizar tantas palabras, sino ir concreto a la respuesta que necesito responder de una manera clara, certera y asegurando que mi pronunciación es clara. All right? En todas las preguntas yo tengo la facultad o la opción de decir, can you repeat, please? Normalmente, cuando es una conexión online, a veces hay interferencias o cuando a veces habla la persona no le entendí. Can you repeat? Sorry, I couldn't hear you. Or can you speak louder? Yo lo puedo hacer, pero sí o sí lo debo hacer en inglés. No es que en algún momento diga, oye, no te entendí. No, ¿ok? Debo pedir que se me repita la pregunta, una segunda opción, una segunda vez, de manera que pueda, si no comprendí muy bien, pues tener la segunda opción de volver a escuchar la pregunta. Normalmente todas las preguntas están relacionadas con las WH, relacionadas a información personal. Como, profe, relacionados con el verbo to be. What is your name? What is your full name? What is your home address? When is your birthday? How often, relacionadas con actividades diarias. How often do you work? How often do you study? How often do you go to the gym? How long, duración de alguna actividad. Pero todas las preguntas iniciales son relacionadas a sus gustos, preferencia en información general, básicas. Ya a partir de la décima ya empieza un poco más complejo, donde hablan de what did you do yesterday, what did you do for your last birthday, if you have to choose between go to the church, go to the beach, what place could you choose and why. Ya les ponen alternativas de si tú te ganaras la lotería, if you win the lottery, what could you do. Opciones donde van a aplicar gramaticalmente muchas estructuras. No se preocupen si al escucharlas dicen, profe, pero uy, eso es complejo. No, cuando uno desconoce la estructura se le hace complejo, pero créame que cuando uno ya la tiene y se las explica de una manera sencilla, ya saben con ese auxiliar, ok, aquí me están preguntando, simplemente voy responder con el auxiliar could. I could like to buy a house. Listo, ya cumplí con una estructura gramatical que responde a la pregunta de una manera fácil, ¿cierto? No me voy a complicar, no voy a ponerme a expresar cosas complicadas y que está cumpliendo con una producción, una pronunciación acertada, ¿ok? Tell me, estas ya son de segundo grado. Tell me about your city. Es una pregunta abierta, lo que tú quieras expresar. Tell me about your city. Okay, I live in Bogotá. Bogotá is a big crowded city. There are a lot of places to go outside. There are a lot of restaurants. O estructuras básicas donde digo que hay, adjetivos que utilizo para describir lugares,
personas, experiencias. Entonces no es complejo, es entender cómo, qué estructuras voy a utilizar cuando me pregunten abiertamente o cuando me piden que describa, ¿cierto? Son estructuras básicas que yo les voy a enseñar, ¿ok? Speaking tips. Listen carefully to complete the questions. Acá es donde digo la opción de hacer que me repitan la pregunta. La W, que es la primera palabra con la que inicia esa pregunta, que es when, profe, una fecha, where, un lugar, what time, una clasificación de música o algo, what time, ok, una hora específica. Son casi que, me atrevería a decir que el 60% de comprensión de la pregunta, porque hay ayudas en las que si no comprendí el resto, porque puede ser un poco largo, yo digo, ok, puedo irme con un verbo general donde responda, incluya lo que me están pidiendo, la hora, el día de esa actividad, sin llegar a cambiar o, digamos, a utilizar otros verbos. Lo que sí sucede con otras pruebas, como el ACTIS. A ti te preguntan en el speaking y si tú utilizas las mismas o los mismos verbos o las mismas palabras que te hicieron la pregunta, pierdes puntos porque se supone que tengo que parafrasearlo para responderlo de una forma más avanzada. Este no es el caso de ese examen. Entonces, mira que yo me puedo ayudar de todas las preguntas o las palabras que utilizan. Además que esas se las vamos a practicar previamente, basadas en otros speaking, en general que les han hecho realizado pues a los chicos, eh, normalmente en la base de datos que manejo. Entonces, créanme que hay diferentes opciones de decir, ok, me preparo, me siento seguro, además de hacer simulacros en los que me puedan corregir pronunciación, donde escuche varias veces la pregunta y me familiarice con ella y sobre todo que eh, voy a preparar mi respuesta. Ese día yo no voy a improvisar, yo ya sé que voy a responder y se hace para cualquier examen, muchachos. Yo estudio cuando voy a presentar la prueba ACTIS, que la tengo que renovar cada 2 años. Yo vuelvo y hago el ensayo y yo misma me pregunto, yo misma me respondo y me cronometro un poco en tiempo porque ahí sí es un poco más restringido el tiempo. Entonces, ¿para qué? Para cumplir con el tiempo, para cumplir con las estructuras, con los cambios que tienen los exámenes, porque los exámenes cambian. Nada se queda estático, todo es cambiante. Entonces, la práctica, créeme que es uno de los primeros logros que uno debe tener, objetivos que se debe plantear, porque te estás diciendo, ok, voy a entrenarme también que el día del examen voy a sentir que simplemente estoy haciendo otro ejercicio más de clase, ¿alright? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? No, señora. ¿No? No, señora. Alright. Esa es la parte del speaking. Normalmente en la parte del speaking se hace la práctica ya al final del curso. ¿Por qué? Porque ya se tienen unas estructuras gramaticales que cuando la vea, pues yo ya voy a entender, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura que voy a utilizar? Ya es como una mezcla de toda esa gramática aplicada de una forma práctica y sencilla que me sirva para responder sobre esas preguntas de que van a ser relacionadas a mi vida, en fin. Luego viene la parte ya que me van a sentar en el computador, ¿cierto? Me van a activar. Una vez termine la prueba, ella me sale, hay un mensaje que dice, ¿estás seguro? Vamos a ver si lo tengo por acá. Cuando uno va a iniciar, simplemente le da Start y ahí inicia a partir de esa pregunta. Bueno, ahorita se los muestro. A partir de esa pregunta o cuando le damos Start, inicia pues la prueba. Primero van a estar pues las 30 preguntas de reading o las 50 de gramática. A veces lo cambian, a veces colocan primero las de gramática y luego las de reading. Pero de una prueba a otra, cuando se termina, dice, ok, has terminado la prueba, dale siguiente.
Yo normalmente lo que hago, porque como es un examen para que tú sigas y sigas, ¿cierto? Sin pausa, antes de darle siguiente, hago una pausa activa. Siempre lo hago. Me relajo, me paro, respiro, tomo agua. Es importante hacer un break para volver a relajar un poco tu cuerpo porque estás sentado y tu mente está contestando preguntas y contestando. Créeme que yo lo hago normalmente y es un hábito para mí estar 2 horas, 3 horas enfrente del computador, enseñando, practicando. Pero igual el día del examen se vuelve un poco cargado, entonces háganlo. Son cosas que ayudan y preparan tu cuerpo. Y muchachos, importante, descansar bien el día anterior al examen, tomar bastante agua, una alimentación que sea ligera, muy rica en vegetales. Y bueno, y la profe, ¿por qué me dice todo esto? Porque he notado cuando mis estudiantes van, independientemente del nivel de escolaridad, cuando van un poco estresados, que no durmieron bien, como todo, van un poco retraídos, van un poco estresados. Entonces, la idea es que ustedes sientan que en ese momento están haciendo otro ejercicio más de clase y todo va a fluir. Créanme que por experiencia y por la retroalimentación que me han dado mis estudiantes, funciona bastante el sentirse muy relajado y muy familiarizado con la prueba. Entonces, la prueba de gramática son 50 preguntas, todas son selección múltiple. Es decir, no debo completar algo, no debo escribir, no debo digitar. Esta prueba no tiene prueba de writing, ¿ok? Entonces, todas son selección múltiple. Entonces, es importante tener ciertas estrategias porque al ser de selección múltiple van a haber preguntas sencillas donde el tiempo va a ser menor. Normalmente el tiempo oscila entre 30 segundos a 60 segundos cada pregunta y se van a dar cuenta que son sencillas dependiendo del manejo que tenga el tema. Pero la idea es que ustedes entiendan, voy a mostrarles acá cómo aparece el tiempo, entiendan que realmente no se trata de traducir lo que tiene que ver pues con gramática, reading, listening, sino de identificar cuál es la estructura gramatical que me están evaluando y poder ir directamente a descartar las opciones de respuesta que no son, ¿ok? Ay, espera un momento, por favor. Ok, creo que por acá lo saqué. Vamos a verlo por acá porque me sacó de mi cuenta, pero bueno. Ok, el primer tipo de pregunta, este es selección múltiple, las respuestas son imágenes. Entonces, en este tipo de preguntas, como tal, va a haber un enunciado. Este enunciado va a tener diferentes temas. Este es uno básico, pero para que entiendan cómo es el análisis, por ejemplo, these are, estamos hablando de un sujeto plural y de varios objetos. Entonces, por ejemplo, esta está fácil, ¿cierto? My bicycles, no unidad, no unidad, no unidad. Estamos hablando de varias. Entonces, esta es la respuesta correcta. Recuerden que acá va a haber un reloj en forma de circular y que se va mermando. Realmente acá no te sale en 3 segundos o un reloj específico, sino es la gráfica de una torta que se va disminuyendo y te va diciendo aproximadamente cuánto tiempo te queda para responder la pregunta. En cada una de las preguntas, sean largas, cortas, lo primero que hacen es identificar, ¿cierto? Que les preguntan seleccionar y
aprovechar el tiempo para verificar si están seguros de la respuesta. Aquí no tengo que darle guardar, no tengo que darle siguiente. Si yo ya selecciono la respuesta como tal, cuando ella se pausa automáticamente para la otra, me va a guardar como tal la última selección que haya tenido, ¿cierto? Ella queda en azul o queda sobresaltada. Por ejemplo, en esta, es otro tipo de pregunta, selección múltiple, pero ya las opciones de respuesta no son imágenes, sino que son diferentes temas gramaticales para completar la estructura de una oración. El análisis gramatical, verbo to be is. Entonces, descarto las expresiones que no puedo utilizar con el is porque se tratan de expresiones que utilizo para hablar de varias cosas. En ese caso, descartamos those y this, que son dos expresiones que utilizamos para decir, mira, these, esos, these, estos, o those, esos. Normalmente cuando quiero indicar dónde está el objeto, son estructuras que van relacionadas con ese tema. Me quedan dos, el these y el its. Este its, como muchos de pronto otros dirían que no se trata de hablar de varias cosas, sino que el its se trata del posesivo. Cuando yo digo, por ejemplo, el perrito tiene una pelota, his ball, o sea, la pelota del perrito, ¿cierto? Este denota connotación de posesión. Entonces no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque enseguida debería tener un sustantivo, es decir, hablar de la pertenencia, su restaurante, su sea lo que sea, y no puede ir seguido de un verbo. Entonces, mira que hay estructuras gramaticales que sin tener que traducir, simplemente, mira, estas son las combinaciones del verbo to be, esta es la regla gramatical que se puede aplicar teniendo en cuenta que es singular. Por ejemplo, esta, el how en combinación con diferentes adjetivos, te está preguntando de altura, longitud, cantidad, ancho, siempre el how, así por ejemplo cuando decimos how are you, ¿cómo estás? Está preguntando de un adjetivo relacionado a un objeto específico. En this caso, this tunnel. Entonces, cuando vemos un aviso que vamos a pasar un túnel, ¿qué datos nos dan? Nos dan altura, nos dan longitud, ¿qué nos dan? ¿Qué información nos dan sobre ese túnel? ¿Altura o longitud? Altura o longitud. Muy bien. Normalmente altura es más relacionado con puentes, ¿ok? Con puentes, digamos que a nivel inglés. Pero el long está más relacionado a túnel. Tall es más relacionado a bridge, que serían puentes o donde haya un aviso, ¿cierto? Para no exceder la altura, porque pues el puente es bajito, pero normalmente cuando tú vas a pasar un túnel, por ejemplo, el túnel que han hecho en la línea siempre te dice tantos kilómetros, ¿cierto? Para que tenga un estimado de cuánto te vas a demorar en salir al otro lado. ¿De acuerdo? Este vocabulario lo vamos a ir observando. Por ejemplo, el those, se lo expliqué anteriormente. Ese se utiliza con singular o plural para indicar dónde está el objeto. ¿Sabemos qué significa those? Esos. Entonces, those y these siempre va a ser con plural. ¿Ok? Y son expresiones gramaticales fijas. Entonces, mira que de este tema, si yo tengo la información, me pueden salir 3 o 4 preguntas y realmente no necesito recordar, venga, eso en español, ¿qué significaba? No, es mirar cómo funciona la gramática directamente. Entonces, this y those siempre está para indicar varios objetos, ¿ok? Por eso siempre va en complemento con el verbo are.
Y la palabra anterior que la vimos en una respuesta, el this y el that, son las dos expresiones que se utilizan para hablar de un solo objeto o indicar que hay un solo objeto. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta el momento? ¿O está un poco complicado? Entonces, las primeras son que las 4 opciones de respuesta son imágenes. Importante, primero, identificar cuál es el enunciado, mirar si está hablando de quién es el sujeto. ¿Quién es el sujeto, profe? Siempre quien inicia la oración, para saber si estoy hablando de una o de varias personas. ¿Ok? Our team, profe, está hablando de varias. Igual mira que en todas las imágenes hay varias personas. Normalmente va a ir relacionado a un adjetivo, very happy o really happy. Profe, entonces si no veo rostros, ¿qué hago? Elimino. Entonces, esos tipsitos se los voy a enseñar porque realmente tiene que ser muy transparente, muy evidente la representación de esa imagen en cuanto al enunciado. ¿Ok? Las otras son con listas desplegables. Recuerda que aquí, cuando yo vea un tema, voy a tener una estructura de palabras que me dicen more, profe, comparativos y superlativos, que eso dentro de cada uno de los temas yo los separo de una manera lógica, que ustedes sepan, mira, estas dos palabras claves les van a salir en la respuesta cuando se trate de este tema, ¿ok? Entonces es verlo de una manera más práctica. Y aquí ellos tienen un componente que siempre van juntos. La palabra de, TH, o el, o los, o las, o los, siempre debe ir con la expresión mos o est. Entonces descartamos todo lo que tiene que ver con more porque no tiene nada que ver con ese tema. Y me queda dos con mos y mos. El mos se utiliza para adjetivos que son largos. Yo les voy a enseñar cómo se identifica un adjetivo que es largo y nice es un adjetivo corto. Entonces, para utilizar este mos para adjetivos cortos, se conforma o se convierte en un est, es decir, como la palabra que está acá, est. Y ya ahí quedaría el superlativo. Entonces, acá lo que hacen es colocarte las diferentes opciones. No me quiere dejar ahí. Las diferentes opciones gramaticales y escoger cuál es la que está escrita de manera correcta. Y el último tipo de respuesta, selección múltiple para gramática, son vuelve y juega un enunciado y dentro de ese enunciado hay un espacio y tengo que buscar la expresión que mejor me complete esa oración. ¿Aplicando qué? Vuelve y juega, profe. Reglas gramaticales. Entonces, dijimos que el de tenía que ver con more o con mos o st. Para decir la más o el más. More o most. Most. Entonces, profe, chao, chao. Me queda the best y the best interesting. Aquí hay dos adjetivos. Best y interesting. Las expresiones de superlativo se utilizan con un solo adjetivo. Por lo tanto, la respuesta sería the best, que es una excepción para decir el mejor. Es una palabra que viene del adjetivo good. Entonces, son expresiones que son excepciones, solamente hay 3 excepciones: the best, the worst, el mejor, el peor,
Son cosas que les voy a enseñar y realmente que van específicamente a la información que ustedes van a requerir en el examen. Porque gramática, muchísima. Pero lo importante es poder colocarla primero, hacer un summary, un resumen de lo más lógico y básico y cómo lo voy a aplicar a las respuestas. Porque si nos ponemos a verlo de manera pretérito perfecto, bueno, nos vamos a enloquecer porque realmente tantos nombres no nos van a ayudar acá mientras traemos a colación de memoria. No, se trata es de identificar esa palabra clave y aquí cuál es la expresión que completa esa lógica gramatical. ¿De acuerdo? ¿Cómo les pareció? Muy complicado, son temas que no hemos visto. ¿Cómo vamos hasta el Pues momento? yo creo que hay temas que hay que como recordar. Por mi parte, es como recordar un poco. Yo el Total, inglés, total. Y lo importante es, algunas personas me dicen, profe, yo he hecho tantos niveles en diferentes academias. Perfecto. Una cosa es estudiar inglés general y una cosa, otra muy diferente es estudiar de una manera muy concreta y práctica para que la apliquen el examen. Entonces, por eso siempre les digo que cuando vayan a presentar algún examen internacional, porque me dicen, profe, no, pero la preparación tuya sirve para cualquier examen. Sí, pero el entrenamiento debe ser con ejemplos de ese examen. ¿Para qué? Para que tú puedas decir, mira, el tema me lo van a evaluar de esta manera. Porque si no lo hacen de esa manera, ¿qué va a pasar? Que tú el día del examen te vas a enfrentar por primera vez a tratar de adivinar cómo te están evaluando, a empezar a traducir, a mirar. O sea, eso realmente no es objetivo. Lo que siempre les digo es, sea la prueba que sea el nivel educativo que tengas, igual lo hago yo. Siempre me entreno con las preguntas del examen que voy a presentar. ¿Cierto? Hago mocks, hago simulacros, me entreno en el tiempo, miro, tomo apuntes, qué tema lo puedo comprender de una forma más lógica, en qué ha cambiado, qué temas ya casi no incluyen, qué otros temas nuevos van incluyendo. ¿Por qué? Porque dentro de la gramática hay sí un concepto general, pero normalmente eh, te colocan cascaritas, como yo les llamo, para que tú la pienses dos veces. Entonces, es identificar claramente ese tipo de preguntas y decir, ok, ese es el análisis que voy a hacer en ese tipo de preguntas, que normalmente van relacionados con temas específicos, como el pasado simple, cuando un verbo es regular o irregular. Profe, porque son 180. Entonces, 180 pasados irregulares, 180 pasados participios irregulares. ¿Me tengo que aprender 360? No. Yo les voy a enseñar unas reglas para deducir, porque te van a evaluar es que la gramática, no te van a decir, venga, ¿cuál es el significado de esto en español? No, ¿ok? Sino que gramaticalmente, si te están preguntando pasado, escojas de esas cuatro opciones cuál es el pasado de ese verbo, sin tener que aprendértelo de memoria. Si es el participio, porque va en compañía del has o del had. Entonces, son cosas que cuando tú las ves a nivel gramatical de una forma extensa, crees que es complejo, pero cuando la ves de una manera muy, en resumen y práctica, dicen, esto no es tan difícil como lo planteaban, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú le estás viendo la aplicabilidad, la practicidad, que es lo importante. All right? Bueno, ¿cómo vamos? Any doubts, any questions? Alejandra, Marcela, Francisco, Verónica, Listo, Anthony. listo, nos vamos a preparar para presentar el test, Eso, ¿sí? esa es la actitud total. Em, Cuando el nivel de inglés que tenemos no es ni muy alto ni muy usual, la dificultad obviamente debe ser mayor, ¿cierto? Cuando ni es, no, ¿por qué? Lo dices porque ya hay unos conceptos base. No, pues, no lo digo en mi caso. A ver, ¿cuál es tu caso? Porque
Estudié inglés en el bachillerato, después estudié un inglés B1 para graduarme de pregrado, después hice unos Ujú, cursos de inglés, pero como esto solamente se practica una vez al año cuando viajo por fuera, pues sí, el tema mío es muy vago, muy vago. no, no te ¿Sí? preocupes, no te Yo preocupes diría que en que eso. es sumamente básico y obviamente no tengo una base muy sólida como para decir, me voy a preparar solo para presentar una prueba, porque si yo puedo presentar, yo soy abogado, entonces puedo presentar Ajá, una prueba de derecho y me preparo para presentar la prueba de derecho, ¿sí? Pero si no sí, supiera del derecho, pues por mucho que me prepare para presentar la prueba, pues no voy a tener como herramientas de fondo para defenderme, ¿sí? ujú, Entonces, mm, en mi caso, que el tema es, yo sí me siento muy vago, me siento muy débil en el tema, a pesar de que lo he intentado varias veces. Eh, yo necesito, pues no necesito salir hablando, pero sí necesito garantizarme, sí, no que me garanticen, perdóname, sino garantizarme que esa prueba la va a pasar porque es un requisito que en esta semana nos revelan cuando pensamos claro. que eso no iba a ser. Estamos, creo que es el caso de Verónica y mío, que estamos mirando a ver la forma en que vamos a cumplir ese requisito, ¿sí? Claro. Sí. Yo sí quisiera garantizar, de alguna manera, garantizarme, porque te estoy diciendo que me garantice, no, garantizarme que la prueba la voy a pasar porque necesito a mediados de abril tener ese requisito para poder pasar papeles de grado de maestría, que es en junio. Perfecto, perfecto. Créeme que es no solamente tu situación, es la situación, por eso les decía, independientemente de eh, que sea requisito para mi maestría, algunos de los que están acá es para pregrado. En mi caso fue para poder obtener y convalidar también y tener una visa para poder hacer mi maestría en Londres. Entonces, lo importante primero es que lo vamos a hacer de una manera práctica. Si tú me dijeras, profe, necesito realizar los 4 niveles de una manera eh, como lo indica normalmente el marco común europeo, yo te diría en un mes o en 6 semanas es imposible, porque algunos me dicen, profe, no, prepáreme en una semana. Cuando cuando los conceptos, por eso se trata de una práctica que es muy de retroalimentación. Vamos a ver las estructuras gramaticales, que es de pronto lo más pesado que uno diría, "Uy, es tanto tema", pero créanme que como yo lo resumo, ustedes dicen, no, pues mira que no era tan complicado. Cuando tú dices, bueno, porque he visto, no, créeme que en ese momento vas a tener unas bases, te van a llegar memorias y dices, profe, esto yo lo vi de esta manera, lo recuerdo de esta manera. Yo te voy a enseñar otra alternativa de cómo aplicarlo de una manera más fácil. Recuerden que gramaticalmente son 16 temas gramaticales, o sea, 16 tiempos gramaticales. Yo les enseño 4 bases, que son 4 bases. El resto son mezclas. A mí no me interesa, ni creo que eh, a nadie le interesa saber cómo se llama pretérito perfecto tal, porque realmente eso no te va a servir para la prueba. Pero cuando tú entiendas la lógica de cómo funcionan ellos mezclados, te vas a dar cuenta que es sencillo. Y créeme que antes de iniciar ese proceso, cuando me puse a ser autodidacta, porque ya llegó a un punto donde me sentía perdida, estaba en un país donde todos hablaban perfecto y yo era la única que estaba un poco, sí, perdida, por decirlo así. Cuando tú ya empiezas a verle la forma práctica, ya entiendes que hay una manera diferente en la que tú te puedes enseñar más fácilmente. Se nos desconectó por aquí, ¿qué le pasaría? Bueno,
Entonces, Verónica, en caso de que no regrese tu compañero, la respuesta es sí es posible, es sencillo. Por eso requiero de su disposición. Yo les voy a dar todas las herramientas que necesitan, pero es súper importante los espacios de práctica, ¿ok? En los que tú digas, ok, vi el tema, yo siempre les dejo links habilitados que tú digas, ok, tengo duda en este tema, voy a practicar hasta que diga, ok, ya no tengo ninguna duda adicional, porque siempre que haya ese espacio donde ustedes necesiten despejar algo, aquí voy a estar yo. Así no estemos en el espacio de clase, va a haber un grupo WhatsApp, va a haber espacios adicionales para que ustedes en todo momento puedan estar conectados conmigo. All right, you are back. Francisco, did you listen to me? Me desconecté. No te Carmen. preocupes. Don't worry, don't worry. Entonces, en conclusión, te decía, las herramientas de manera práctica y con el empeño y la disciplina que sé que ustedes tienen, porque créeme que tengo muy buenas referencias y sé que cuando se está estudiando en la escuela de guerra hay que tener nivel de disciplina, créeme que ustedes son súper juiciosos. Independientemente de que tengan cero conocimiento en inglés, acá no se necesitan tener unas bases, se necesita tener toda la disposición, la actitud para entender el tema, para practicarlo y decir, profe, acá tengo una duda y créeme que eso va a ser un proceso muy de retroalimentación. Entonces, ya cuando hagamos varios ejercicios de ese tema, digas, listo, profe, ya no tengo ninguna duda, listo. Siguiente, que es siempre el check que se hace antes de continuar para que el tema visto quede practicado, quede que ya tú puedas hacer ejercicios independientes y digas, listo, profe, vea, todo súper bien, hay links, hay un material que yo les voy a facilitar, no para empezar digamos, a memorizar, no, son links en línea para practicar cada uno de los temas en esos espacios. Antes de la siguiente asesoría, que tú me digas, listo, profe, mira, los hice todos, me quedó solamente mal esta, porque pensé que era esto, pero ya tengo, si hay alguna duda en concepto, vuelve y se retroalimenta ese concepto. Pero esa es la forma más práctica de uno darse cuenta de si entendió o siguen habiendo gaps en ese tema. ¿Ok? Ok, ok. All right. Bueno, entonces, en la parte de reading es igual, son preguntas de selección múltiple. De nuevo, las recomendaciones y las estrategias es importante primero identificar cuál es la W. ¿Cómo así, profe? La W va a estar en el enunciado para saber qué te están preguntando. ¿Cuáles son las W? Y por eso son muy importantes tenerlas en cuenta porque nos dan casi que ese 80% de la respuesta. Where, when, es una fecha, es un lugar, es una hora. Where, profe. Ok, ya. Profe, voy a empezar a leer el resto. No necesito traducirlo. Where. Y me dan 4 opciones. Near a beach, in the suburbs, downtown, in the countryside. Aquí en la lectura, la imagen sí me va a servir de ayuda. Entonces, independientemente de lo que pueda identificar dentro del texto, veo palmeras, veo tal, ¿dónde se imaginan que es ese lugar? Near a beach, in the suburbs, downtown, in the countryside. La playa. Near a beach, muy bien. Ahora, profe, si no logro identificar porque no tengo ese vocabulario, vas a ubicar diferentes lugares que te den acá de Iceland. Ah, ok, profe. Entonces sí, está hablando de un lugar en la playa de Iceland, ¿ok? Entonces, mira que acá se trata yo le llamo a esto un scanning, porque recuerden, no se trata de traducir, se trata de identificar ese vocabulario base que te diga cuál es lo que te están preguntando. What sign? Profe, diferentes señales. Word drivers, blah, 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 school. Ok, entonces voy a encontrar vocabulario que es muy familiar. La prueba es muy amigable en lo que tiene que ver con el vocabulario de reading. Entonces, de las opciones más fáciles, yo creo que reading. Ok,
Entonces, what sign is used to warn drivers about school in the area? Which one is the answer? A, B, C, or D? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Ahí. Sí. D. Sí. Do you agree? Everyone agree with the answer? Sí, is the answer? ¿Estamos todos de acuerdo? Does everyone agree? Okay. According to the flyer, where is the party? In California, Miami, in a van, at the beach. Miren la imagen, summer, who, where? The Sunset Beach. Which one is the answer? Sí. Where? Be at the beach. At the beach. Estas, vamos a ver una más compleja. Why? ¿Qué significa why? Okay. Or ¿Por qué? Por eso todas las respuestas están con el tú, porque está pidiendo un verbo, ¿cierto? Why? Oye, ¿por qué haces esto? Para aprender, para. Por eso todas las respuestas tienen el to, porque está dando una razón de un verbo que no está conjugado. Ok. Entonces, why did the woman go online? Entonces, miremos, I went online. Profe, ¿cómo así? Did, pasado, go, presente, when. Aquí está la razón. I went, pasado online, a become an ordained minister. Entonces, miramos acá, sign up. Recuerden que cuando yo digo sign up es para suscribirme a algo. Entonces, to chat, to become a minister, to send an email o to scream. to become a minister. To become a minister. Muchos de ellos, de esas preguntas, encuentras la información tal cual. Entonces, por eso te digo que acá no son tan complejos. Aquí, por ejemplo, the flyer gives the customer options on how. ¿Cómo qué? Cut a voucher, call the cruiser line, pack your bags, make a reservation. Aquí, Cruise Collection, 3 easy ways to book. ¿Alguna vez han visto cuando van a comprar un fly que te dice book? Book es lo mismo que make a reservation. Entonces, en las anteriores vimos que utilizaban el mismo verbo. Aquí utilizaron un verbo sinónimo. Book, yo puedo decir, hacer una reservación, yo puedo decir make a reservation in a restaurant o yo puedo decir book a table in a restaurant. Entonces, book y make a reservation es lo mismo. Significa llamar y hacer la reservación o ir online y hacer la reservación. Entonces, son expresiones que son muy usadas en el medio, que si ustedes tienen un poquito de recorderis, por ejemplo, holidays. ¿Saben qué significa holiday? Vacaciones. Vacaciones. Hay una aplicación que se llama On Vacation. ¿La han escuchado? Yes. Entonces, profe, holidays o on vacations son sinónimos. Profe, son expresiones fijas con preposiciones que en inglés van conjuntas. Entonces, normalmente lo que te evalúa la gramática es cuándo utilizas el on, cuándo utilizas el in, cuándo el verbo va con S, cuándo el verbo va con ing. Entonces, realmente, en lo que es lectura, sí necesito conocer sinónimos de expresiones o sinónimos de verbos que son muy utilizados en el medio
todo lo que tiene que ver con social media, de lo que tiene que hacer una make a reservation online, eh, escribir un comentario en Instagram, en Twitter. Entonces, no es complicado, es sencillo, pero es súper importante. Ah, bueno, eso ya está. Aquí, the main offer is for. Es esta oferta que están promocionando. Miren a ver si alcanzan a mirar un poco, a detectar la información. Bueno, ahí la acerco un poco más. The main offer is for 6 days cruise, explore by a robot o 65. ¿Qué me están ofreciendo ahí? No, muy bien, pero pues No, yo teacher, entendí I que can't allá read. está 75. Por day, más arribita de ese 75 por day dice 6 days cruises from find a cruise. Can you read now? Not yet? 75 per day. Ojo, pero en general la oferta es ¿para qué? Toda la oferta, la idea principal Six que te están day, ofreciendo. 6 day Cruise, ajá, sí, cruises cruise, from, cruise, cruise from. cruise, 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 6 day cruise. Entonces, no te están ofreciendo ni un robot, ni esto, te están ofreciendo un paquete para un cruise. ¿Y acá qué tengo? Book now, January, like getting the 1 day free. Normalmente te preguntan por la idea general. ¿Qué hacen normalmente en ese tipo de lecturas? Que te colocan varias opciones que las respuestas te están acá, o sea, precios o el nombre de un muñequito que aparece ahí, no, pero siempre se trata es de la idea general, ¿qué te están ofreciendo? En general, ¿eso qué es? ¿De acuerdo? Entonces, como distractores te colocan otras opciones, pero no es la opción. Siempre te preguntan por la idea general, ¿ok? Bueno, y la parte de listening, de nuevo, son 30 preguntas. Importante, voy a localizar de nuevo esa W que me dice exactamente cuál es esa opción de respuesta que voy a identificar dentro de la respuesta. También es sencillo, es sencillo. Es de repetir, profe, ¿cuánto más o menos oscila cada una de las grabaciones? Aquí sí pueden saber más o menos el tiempo. Por ejemplo, la duración de esta es 21 segundos. Como mínimo se puede escuchar 2 veces, o sea, 42 segundos. Y ese tiempo, como mínimo dos, pero a veces 2 y cuarto. Entonces, lo importante es generar la opción de, yo no necesito escuchar todo el audio. Si quiero repetir, puedo hacer como hago en YouTube, sostenido, plum, lo devuelvo el pedacito. ¿Por qué? Porque donde me nombren what stage, ¿cuáles de estos no son estados? De esas opciones, ¿cuáles no son estados? Democratic. Democratic, eso es un tema, ¿cierto? Denver is a city. Arena. Arena is a place when you can do different events, ¿cierto? Movistar Arena es como tal un lugar de eventos. Ok. And how about Colorado o Denver? Entonces, estado. Muy bien, Colorado. como lo dijiste ahora. Denver es una, sí, es una ciudad, Colorado es un estado. ¿Y cómo yo lo sé? Cuando escuchen el listening, que son listening que tengo grabados en YouTube para que ustedes lo repitan muchas veces. Hay más o menos unas 4 pruebas. Estamos hablando entonces de 4 por 3, unos 120 audios para que practiquen.
Cuando en español se nombra una ciudad con el departamento, ¿qué se nombra primero? Por ejemplo, ¿de dónde vienes? Neiva Huila. EPA, Neiva Huila. El departamento A de segundo. Aquí es lo mismo. Entonces, the state that the bay is in Denver, Colorado. Entonces, Denver, Colorado. ¿Cuál es el estado? ¿Denver o Colorado? Soldado, perdón. Colorado. Entonces, profe, van a nombrar los dos. ¿Cómo sé cuál es el estado? El estado es un similar a un departamento. Entonces, en el orden, en la lógica, en entender cómo funciona, ¿cierto? Y familiarizarse. Entonces, es tener información como general. También las preguntas, perdón, las respuestas pueden ser imágenes. What picture best describe the audio segment? Él inicia, todos los audios que tengo para práctica se le pueden colocar subtítulos. En el examen no van a haber subtítulos, pero los subtítulos son una buena forma de entrenarme. ¿Qué pasa acá? Él inicia, how deep the ocean goes. ¿Alguien sabe qué significa deep? How deep the ocean goes. Deep. Deep, profundidad. Que llama Es How un Deep adjetivo. is Your Love. How deep is your love? Exactamente. Si ven que si uno le coloca la lógica, De qué ¿qué tan manera es tu profundo? amor. Perfecto. Y me encanta esa lógica. Créeme que yo cuando entendí que esas palabras que en algún momento escuché en una canción o que vi en un anuncio, si yo le pongo lógica realmente le puedo sacar esa, encontrar, ¿cierto? Esa relación y deducir. Por eso no se trata de traducir palabra por palabra, porque ahí empiezo a complicarme porque el inglés no es así de estricto, ¿ok? Ni una palabra responde a otra palabra en español. Una expresión puede significar un contexto diferente. Entonces, de esas diferentes imágenes, ¿cuál representa la profundidad? Si voy a medir o a calcular la profundidad de Sí. La opción B. opción B, claro, debe haber un punto de referencia. No sé si han visto ahí cuando también hacen los cálculos del Titanic, que el iceberg, que la punta del iceberg, pero que en profundidad es diferente. Entonces, em, es de relacionar sobre todo esos. Profe, cuando inician how deep y tú nos enseñaste que siempre que esté el how, el adjetivo que están demostrando va a ir enseguida el how. Entonces, voy a volver a devolver. Y mira que lo dicen al inicio, entonces no necesito esperar que se termine el audio, sino que vuelvo y lo divido. Deep, deep. Entonces, en cuanto a vocabulario importante, los adjetivos. Y adjetivos que son stream. For example, la manera normal de decir que estoy feliz es happy. ¿Alguna otra forma que sepan que sea un sinónimo de happy? ¿No? Funny es alegre. Fun es Funny. divertido. Ujú. I am over the moon. I am overstanding. I am. Entonces, son palabras, formas más sofisticadas de decir los mismos adjetivos normalitos que conocemos y que es importante conocerlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con juegos. Sí, es que el inglés debe ser de una manera muy práctica y muy divertida. Entonces, vocabulario nuevo que voy a relacionar. Entonces, visualmente, créeme que nosotros tenemos un aprendizaje en donde vemos la carita happy y hay otra que también tiene el nombre, un adjetivo diferente, pero que también está, ok, voy a hacer esa relación de esos ejercicios, de esas palabras, sin necesidad de traducirlo al español. Siempre, muchachos, cuando uno aprende un nuevo vocabulario, lo relaciona con una palabra en inglés que se acuerde. Por ejemplo, vamos a colocar en un grupo todos los sinónimos de happy.
¿ok? Y de manera, así como hacer parejitas, hay diferentes juegos, hay diferentes metodologías que se utilizan para aprender o relacionar esos vocabularios nuevos que necesitamos, sobre todo en la parte de adjetivos, porque aquí necesito conocer adjetivos para poder entender tanto los audios como los reading. Y mira qué pasa acá. Va a salir exactamente el mismo audio anterior. No te va a salir enseguida, pero normalmente los audios se repiten 2 veces. Entonces, si ya entendí el anterior, aquí cuál sería la respuesta. Ocean Así Wake. medio parecida. ¿M? Ocean Wake. Ojo, ojo que tiene que ser parecido. Ah, mira que aquí me sale how deep. Tienen que ser muy similar porque sigue hablando de profundidad, pero acá está es el The ocean of is Judy to the highness. how deep. Entonces, deep aquí es adjetivo, pero ahí me están dando en forma de sustantivo. ¿Cuál será el hermano, primo, hermano de este deep? Miren dentro de las opciones en cuestión de letras. La opción C. Ujú. Lo que pasa es que deep es adjetivo y depth es profundidad. Ah, ya. Entonces, ojo. Aquí sí funciona que van a tener como la misma estructura que uno sabe que son como hermanitas de la misma palabra, ¿ok? Entonces, no nos den miedo a Por, hacer esa por, relación. por la terminación y la contracción con el TH. Hay unas palabras por ejemplo, que su raíz es la misma, pero de acuerdo a la naturaleza cambia. For example, work es el verbo trabajar, ¿cierto? Si a esa palabra le agregamos ER, worker es la persona que realiza esa actividad. Entonces, sucede con la mayoría, no con todas, pero es una lógica que uno puede ir aplicando. Work, player, ¿cierto? El que juega algo por ahí. Em, cook, cooker, ¿de acuerdo? Entonces, la raíz de las palabras en inglés funcionan un poco como en español. Lo que pasa es que al cambiar a sustantivo o adjetivo van a modificar un poco. Pero lo importante es relacionar ese adjetivo, ya sea de manera de sustantivo o de otra forma gramatical. ¿De acuerdo? Okay. All right. Good. Y en eso Wow. consiste el examen. Easy peasy, right? Really easy. Sí. Cuando tú lo conoces y lo practicas y te vas relacionando, eso es como cuando tú vas por primera vez a una entrevista de una empresa que no conoces. Pero, por ejemplo, yo en este momento, si les digo, van a presentar una entrevista en un cargo donde ustedes ya han tenido cierta práctica, ya conocen, ¿cierto? Eh, el vocabulario, las expresiones, la situación, entonces ese es un plus. Lo mismo sucede acá. Se trata de conocer el examen, de darle muchas vueltas, de practicar muchas preguntas. Entonces, cuando ya sea el día de presentarlo, tal cual, les digo, entre más práctica hagan, se van a sentir mucho más que fluyen, que simplemente están realizando los ejercicios de práctica de cada uno de los temas. No van a sentir que es un examen, porque están tan familiarizados, han repetido tanto que les va a fluir, va a ser natural. All right? Yo hice un curso para presentar la prueba de conducción Ujú. en Manchester, Vermont, y Ajá. me prepararon no para aprender a conducir, o sea, vuelvo a la pregunta inicial. Me prepararon no para aprender a conducir, sino para presentar la prueba, pero sobre la base de que yo ya conduzco. Ok. No, aquí yo no asumo con la base de nada. Yo los preparo para presentar el examen desde la base cero del inglés. Sí, perfecto. No, de verdad, porque precisamente yo no puedo
digamos, asumir la base de que, bueno, tú tienes un concepto, la otra persona también tiene cierta formación. Lo que hago es mezclar todos esos temas de inglés y llevarlos al nivel cero de la forma como algún día me dijo uno de mis aprendices, profe, usted todavía sigue enseñando inglés con el método Manchola. Y yo, ¿cómo así con el método Manchola? Y yo, sí, profe, ese método práctico que tú nos enseñas, porque es que ahorita estoy realizando, quiero ir a estudiar inglés, entonces quisiera reforzar un poco más los conceptos. Yo le dije, fantástico, porque aquí no se trata, y era lo que de pronto respondo un poco a tu pregunta, de la manera en que tú puedes ser muy flexible en este proceso es encontrar las herramientas que más se adapten a tu estilo de aprendizaje. Y eso es de pronto lo que me diferencia un poco de las demás instituciones, que no se trata de este método estándar, sí puede ser práctico, muy del entorno, pero es que todas las personas tienen un método de aprendizaje diferente. Tenemos unas bases, sí, pero necesitamos pasar esas bases a el mismo lenguaje que sea fácil de comprender y aplicar el examen, pero también de herramientas que puedas utilizar en el caso de que tú quieras seguir en una práctica autodidacta, que es la que a mí me enseñaron y que le agradezco muchísimo a ese profesor británico que en algún momento tuve, irlandés, perdón, irlandés, que me dijo, mira, ese es el proceso, pero sobre todo entiende cuáles son las herramientas que necesitas para que tú sigas aprendiendo inglés, porque eso no es un proceso que termina, digamos en mi caso, y que mira, terminé siendo English teacher cuando mi profesión es industrial engineer, pero que también me gusta o me ha gustado el proceso de enseñanza y hacer como hace la ingeniería industrial, los métodos a una manera más práctica y productiva de llegar al resultado. Es exactamente lo mismo que aplico en inglés. ¿Ves? Entonces es esas herramientas, sí, tú me dices, profe, quiero, porque también muchos de los que han visto la prueba conmigo, o perdón, la formación para la prueba, eh, normalmente tienen intercambios en otros países. Y me decían, no, profe, es que nosotros viajamos tal, y yo cuando estoy allá me desenvuelvo, pero ya con la confianza de que si veo algo, puedo hacerlo de una manera que pueda recordarlo más con la confianza de que me atreva, porque ese es el temor de nosotros cuando vamos a hablar. Podemos escucharlo, entenderlo, pero el atrevernos a practicar o a pronunciar, ahí es donde debemos eliminar muchos de esos estereotipos que tenemos, y cuando tú lo intentes simplemente va fluyendo, pero sobre todo con la práctica en la vocalización. All right? Was clear my answer for you, Francisco? Um,